Hoy vamos a ver el tema de conjuntos finitos. Anoto por aquí el título, conjuntos finitos. Bueno, entonces pues vamos a dar la definición, pero antes vamos a dar una anotación. Entonces voy a ponerle acá definición. Para cada natural n, y vamos a ponerle aquí n mayor o igual que 1, ¿sí? Definimos in como el conjunto 1, 2 hasta n, el conjunto que tenga los n primeros naturales, ¿no? Desde 1 hasta n. Y definimos I0 como el conjunto vacío, el conjunto que no tiene elementos. Básicamente es una notación que ahorita vamos a utilizar en la sesión para escribir algunos resultados. Bueno, entonces es más una notación. Ahora sí vamos a ver la definición de conjunto finito. Entonces, definición. Sea A un conjunto. Entonces, decimos que A es finito. Decimos que A es finito si va a existir un natural n en n y n mayor o igual que 1, tal que A es equivalente a el conjunto in. Espérenme, creo que no es necesario que sea un natural mayor o igual que 1. O sea, n puede ser 0, 1, 2, cualquiera. Entonces, decimos que A es finito si existe n en n, tal que A es equivalente a n. Perdón, a el conjunto in. Es decir, que puede ser equivalente a I0, puede ser equivalente a I1, puede ser equivalente a I2, dependiendo de cuántos elementos tenga el conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, ¿qué quiere decir que es equivalente? Es decir, existe f de A en IN biyectiva. ¿Está bien? Entonces, un conjunto es finito si existe un n tal que A es equivalente a IN. Es decir, existe una función biyectiva entre A e IN. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a probar es que si es un conjunto finito, este natural que hace esta definición, que sea equivalente a IN, es único. Entonces, a ese número le vamos a llamar la cardinalidad, ¿no? Entonces, aquí le pongo como pregunta. Si A es equivalente a IN, este N es único, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a probar que sí. Entonces, pero para eso necesitamos probar una proposición antes. Entonces, fíjense, vamos a probar esta proposición. Proposición, sean m y n naturales. Aquí puede ser 0, 1, 2, etcétera, lo que ustedes quieran. Tal es que m es distinto de n. O sea que son dos naturales distintos. Entonces, no existe una función biyectiva entre los siguientes conjuntos.
no existe una función biyectiva entre, bueno, no existe, mejor vamos a ponerlo así, no existe una función biyectiva f de im en in. Perdón, in. Sí, o sea que no puede haber una biyección entre in y m cuando m y n son distintos. Pues intuitivamente sí tiene que ser cierto, ¿no? Porque pues a lo mejor de un lado tienen 1, 2 hasta m y del otro lado tienen 1, 2 hasta n, ¿no? Entonces no importa cómo acomoden, si por ejemplo m fuera, pues no sé, menor que n, ¿no? Pues llega un momento en el que van a agotar todos hasta m, ¿no? Digamos que hasta m se van a relacionar con alguno, pero el n ya no va a relacionarse con otro, porque del lado izquierdo, ¿no? Que este es el lado derecho, porque del lado izquierdo hay menos, ¿no? Entonces aquí está in y aquí está im, entonces aquí hay menos elementos, ¿no? Entonces pues sí tiene como, sí es intuitivo el resultado, ¿no? Entonces vamos a demostrarlo. Fíjense, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, pues vamos a suponer que son naturales distintos. Sean m, n, en n con m distinto de n. ¿Está bien? Entonces tenemos dos casos, ¿no? Si son dos números naturales distintos, o m es menor que n o n es menor que m, ¿no? Entonces m es menor que n o n es menor que m. Entonces vamos a suponer, supongamos que m es menor que n. El caso en que n es menor que m es análogo, ¿no? Está bien, entonces es parecido. No, ya no lo vamos a hacer, pero traten de hacer la demostración que vamos a hacer. Para ese caso es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? De hecho, fíjense. Vamos a probaremos. Como lo quiero probar para cualesquiera dos naturales, aquí le voy a subrayar. Como son cualesquiera dos, entonces voy a usar inducción. Entonces probaremos que para todo m en n, para todo natural, m en n, se tiene que si n está en n, es tal que es mayor que n, es mayor que m, entonces no existe una función biyectiva, entonces no existe una función biyectiva f que va de im a in. O sea, básicamente lo que queremos probar. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Voy a probar que para cualquier natural m, si yo tengo otro por arriba, otro más grande, ¿no? Si tengo cualquier otro más grande, entonces no existe una función biyectiva entre im e in. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a hacerlo por inducción. Lo probaremos. Por inducción sobre m. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues, ¿qué le hacemos si tenemos los naturales desde m igual a 0? Pues vamos a probar primero para m igual a 0. Entonces, y vamos a ver que es cierto esto que está acá. Si quieren lo voy a encerrar en verde para que vean. Esto es lo que queremos probar. Todo esto. Entonces, fíjense, entonces probaremos esto por inducción sobre m. Bueno, entonces
Vamos a probar para m igual a 0. Que m es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues la propiedad que tengo que ver es que se cumple es que si n es un natural mayor que m, entonces no existe una función biyectiva entre im y n. Entonces, pues den 1, ¿no? Sea n mayor que 0, ¿no? Entonces, claramente, no existe f de i0, que ese es el paso que estoy en el m igual a 0, de i0 en in biyectiva. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿quién es el i0? Cuando tengo el i0, nuestra definición era que el i0 era el vacío. ¿Está bien? Entonces, en este caso, tendríamos que, si fuera cierto, en particular, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si fuera cierto, entonces existiría f del vacío en in en particular sobre, ¿no? Pero esto no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no existe una función del vacío en cualquier conjunto que sea sobre. Pues no existe una función f que va del vacío en A sobre para todo A conjunto, ¿no? Porque pues si fuera sobre, entonces para todo conjunto distinto al vacío, conjunto A distinto del vacío, ¿no? Si quieren, ¿cómo le puedo? Esto no, vamos a poner entre paréntesis acá para que lo vean, ¿no? Vamos a ponerle así, entre paréntesis. Esa es la explicación, ¿no? Porque si tiene un conjunto del otro lado, digamos que es distinto al vacío, no puede existir una función sobre, porque si fuera sobre, agarrar un conjunto de un elemento en A, si es sobre, quiere decir que existe un punto acá, de tal manera que va a dar al conjunto, al punto A que escogieron, mediante F, y eso no es cierto, ¿no? Y eso pues ya estaría diciendo que hay un punto en el vacío, entonces no hay sobre. Entonces sí es cierto que no existe una función biyectiva, y entonces esto concluye el paso para m igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como estoy haciendo inducción sobre m, entonces voy a suponer que es cierto para m. Entonces 2 sí. Supongamos que es cierto para m. ¿Qué quiere decir? Que lo verde se cumple cuando yo tengo m, ¿no? Ahora lo que quiero demostrar es que vale para m más 1. Entonces, ahora por demostrar, vale para m más 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Pues quiero demostrar que si yo doy un natural mayor que m más 1, entonces no va a existir una biyección entre im más 1 e in. Entonces, pues doy 1, ¿no? Entonces, sea n en n tal que m más 1 es menor que n. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Por demostrar, no existe f de im más 1 en in biyectiva. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que sí hay y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, supongamos
que sí, ¿no? Que sí existe f de im más 1 en in biyectiva. Entonces pongan que ya agarraron una función f entre im más 1 biyectiva. Entonces lo que voy a hacer es dividir el im más 1 pues en los siguientes, fíjense. Im más 1, pues lo pueden ver como 1, 2, hasta m, m más 1. Bueno, entonces, pues ¿cómo se ve esto? Pues esto es igual a, lo pueden ver si lo ven desde acá hasta acá, pues esto es como si fuera el conjunto im unión m más 1, así se ve, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces fíjense, supongo que por aquí está el conjunto im más 1. Entonces no sé, 1, 2, vienes por acá m y aquí está m más 1. Uy. Supongo que por aquí está la función f. Bueno, bien, ¿no? Supongo que por aquí está el conjunto 1, 2, hasta n. Entonces, vamos a agarrar el valor que le asigna m más 1 la función. Entonces, este m más 1, si ustedes lo agarran, debe de ir a dar alguno entre 1 y n. Vamos a llamarle a un k. ¿Está bien? Entonces, pues llámenlo ahí. Entonces, y aquí, por aquí está el conjunto y n. Entonces, este es nada más dibujito, ¿eh? Esto es como una idea, ¿no? Bueno, a lo mejor yo no le dibujo nada para que no se confundan más, ¿no? Entonces, como es una función, el m más 1 lo debe de mandar alguna cosa. Bueno, entonces, pues vamos a nombrarlo. Supongamos que f de m más 1 es igual a k. Es un k en in, ¿no? O sea, k está entre 1 y n. Es un número de estos. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es hacer como un cambalache de la función in. Fíjense. Entonces, fíjense, vamos a definir una función. Entonces definimos g de in a in dada por, fíjense, g de j, ¿sí? De un elemento acá, que son pues alguno de estos, ¿sí? G de j lo voy a mandar a lo siguiente, va a ser una función dada por pedazos. Entonces fíjense, lo voy a mandar acá si j es igual a n. Ahorita lo dibujamos para que lo vean. Si j es igual a n, ¿no? Y lo voy a mandar a n si j es igual a k. Lo único que está haciendo es como intercambiar el lugar con n y k. Y lo voy a mandar al mismo j si j es distinto de k y de n. O sea que si no es ninguno de los casos anteriores. Algo así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta función g? Lo que está haciendo es, aquí tiene el conjunto in, y por aquí también. Uy. Y entonces por aquí tiene la función g. Entonces, habíamos dicho que el k es un elemento de in. Entonces, por ahí está, ¿no? 1, 2, por aquí está el k. Uy. Por aquí está k y por aquí está n. Por allá andan los dos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo esta función, 1, 2, y por aquí otra vez está el k, y por aquí está el n. Lo que está haciendo la función es intercambiar nada más lugares. Fíjense, el k lo va a mandar al n. Dice, si j es k, mándalo al n. Y si j es n, mándalo al k. Y lo que va a hacer, lo demás lo va a dejar igual, así, igualito. Todo lo demás lo va a dejar igual, ¿sí? Lo que no sea K o N lo va a dejar igual. Nada más los intercambia, ¿no? Entonces,
Fíjense qué pasa con esta función si yo la compongo consigo misma, ¿no? Veamos que G compuesta con G es la identidad en N. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué pasa. Vamos a probar esto. Entonces, veamos esto. Es como un mini paso dentro de la demostración, ¿no? Pues es más o menos sencillo porque fíjense. Pues tomen un J, ¿no? En IN. Recuerden que IN pues es 1, 2, hasta N. Por aquí está el K, ¿no? Hasta N. Algo así. Entonces, pues si J fuera distinto de K y N, entonces, pues fíjense qué va a pasar. G compuesta con G de J, pues es G de J, pero la función lo que me dice es cuando es distinto de estos, pues es la identidad, ¿no? Es en realidad el mismo. Entonces, si es distinto, entonces nos queda G de J. Y otra vez, como es lo mismo, pues esto va a ser J. Y esto es la identidad, ¿no? ¿Cómo le puse acá? Ah, es que no le puse, lo puse mal acá. Fíjense, aquí estoy mal, ¿eh? Entonces aquí vamos a poner la identidad en IN. Entonces, esto es la identidad en IN de J. O sea que vale lo mismo, ¿no? Recuerden que la identidad es lo mismo, digo, cualquier punto lo manda el mismo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si J es igual a K? Porque ya cubrí los casos cuando son distintos de K y distintos de N. Entonces, si J es igual a K también va a dar, porque lo único que va a hacer es pues revertir el proceso. Fíjense, es G de J es G compuesta con G de J. Pero G de J es K, ¿no? Es lo que dice. O sea, el G de, perdón. Ah, pero G de J es K. Entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Aquí es K. Entonces, espérenme. Entonces aquí es K porque J es igual a K. Entonces G de K, fíjense qué hace. G de K lo manda al N. Y después el N lo va a mandar acá. O sea, son estos dos. Nada más los está intercambiando. Entonces, pues esto es G de N, pero G de N es K, pero K es J. Y entonces otra vez es la identidad. Voy a ponerlo mejor a un ladito. Esto es igual a la identidad en IN de J. Algo así, ¿no? Y ahora supongamos que J es igual a N, ¿no? Entonces, ya, tomen ahí. J igual a N. Entonces, G compuesta con G de N, pues va a ser de J, si quieren, ¿no? Que es J igual a N. Entonces nos va a quedar G de N, pero es lo mismo. Aquí dijimos que el N lo manda al K y el K lo manda al N. Entonces es lo mismo, es la identidad en el conjunto IN de N. Y ya, ¿no? Entonces se cumple en todos los casos la igualdad con la identidad. Entonces sí es cierto que G compuesta con G es la identidad N y N. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es una especie de composición. Fíjense, ahora lo que voy a agarrar es CH igual a G compuesta con F. Esta va de IM más 1, porque la F con la que empecé, ¿no? La que supuse desde un principio que fuera biyectiva, va de IM a IN. Entonces, esta va a ir, y como la G va de IN a IN, esta va a ir de IM más 1 a IN. ¿Qué es lo que está haciendo básicamente? Fíjense, aquí está la F. Entonces aquí está 1, 2. Por aquí estaba, como habíamos dicho, el K, ¿no? Fíjense, lo voy a poner con rojo para que lo vean. Entonces por aquí está el K, ¿no? Y luego por ahí adelante, pues se termina en NM más 1, ¿no? Por ahí acaba, ¿no? Entonces esto de acá lo manda a F supuestamente de manera biyectiva con 1, 2 hasta N. Pero dijimos que
Ah, perdón, no es cierto, ese no es el K. El K es el donde va a dar el M más 1. Esperen. Entonces aquí está mal, ¿eh? Entonces aquí está, fíjense. Aquí está 1, 2, y aquí llega el M, y después se termina en el N más 1. Dijimos, lo voy a poner con rojo para que lo vean. ¿Por qué estoy haciendo todo eso? Entonces aquí está, ay, no le puse el lápiz. Aquí está M más 1, ¿no? Entonces aquí viene el 2 otra vez. Y dijimos que el M más 1 lo iba a mandar a uno que le llamaba K. Entonces ahora sí, este es K. Es el valor de la función en M más 1, ¿no? Y todo lo demás. Pero aquí termina en N. Y ahora lo que va a hacer la G, que está acá. Aquí va a ir otra vez. Este es IM más 1. Este es el conjunto. Este es IN. Y este es IN. Entonces por aquí está otra vez 1, 2. No sé, por aquí está N. Y por aquí otra vez está acá, ¿no? Voy a ponerlo con rojo para que lo vean. Hoy. Y por ahí está acá, ¿no? Entonces sería algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la G? La G lo que va a hacer, voy a pintar con rojo, es el K lo va a mandar al N y el N lo va a mandar al K, ¿sí? Entonces, fíjense, en particular, entonces de aquí para acá, esta es la composición. Esta es la composición H. Entonces, la particularidad que tiene esta nueva función H, para empezar, H es biyectiva. H es biyectiva por ser composición de biyectivas. De biyectivas. Y eso no lo dije, lo noto aquí al lado porque, fíjense, ¿por qué quise hacer todo esto? Porque si ustedes ya obtienen esto que hicimos antes, entonces de aquí se deduce que G es también biyectiva. Entonces, pero no lo puse, se me olvidó ahí. Entonces, H es una nueva función biyectiva, pero que tiene la siguiente peculiaridad, ¿cómo se puede decir? La siguiente característica es que cumple que H, esto es lo curioso, H de M más 1 va a dar a N, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, H de M más 1 es F compuesta con G, no, es G compuesta con F de M más 1, pero esto es G de F de M más 1, pero habíamos dicho que M más 1 lo íbamos a denotar como K, entonces pues esto es igual a G de K, pero G de K hemos escogido de tal manera que me diera N, ¿no? Entonces G de K es igual a N. Entonces tiene el chiste, la H, lo voy a pintar con morado o con azul, que lo va a mandar acá, ¿sí? O sea, el último lo manda al N, ¿está bien? Entonces, todo lo demás, ¿sí? No sé cómo lo va a ordenar todo esto, ¿sí? Pero lo va a mandar hasta n-1, 1 menos, le voy a poner por acá con azul para que lo vean. Por acá va a estar el último, sería algo así como n más 1, perdón, n menos 1. ¿Sí? O sea, como que los primeros m, no sé cómo le va a hacer, pero le va a agrupar de manera biyectiva con los primeros n-1. ¿Sí? Entonces, porque es una biyección, ¿no? Lo que hace es el m más 1 lo va a mandar al n, el azul, la línea azul, pero todo lo que está antes lo tiene que acomodar también de manera biyectiva en los primeros n-1, ¿sí? O sea, todos las corchetes azules deben de ir a los corchetes azules hasta n-1, pero también de manera biyectiva, porque nada más le estás quitando
esta parte de acá, ¿no? Pero aún así debe ser biyectiva. Tiene esta característica y además la función h, vamos a ponerle restringida nada más al pedazo im, ¿sí? Este va a ser una función de im en in-1 biyectiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto de restricción? A lo mejor no lo he definido. Restricción quiere decir que en lugar de agarrar todo el dominio, ¿sí? Que sería hasta m+1, agarran un dominio más chico, que sería nada más hasta m. Entonces, le cortan el dominio y eso le llaman una restricción. Bueno, esa función restringida, la h restringida, ese dominio m más hasta m, junto con el conjunto de 1 hasta n-1 también es una biyección. Entonces es una biyectiva. Pero observen, pero ¿qué teníamos? Teníamos que m+1 es menor que n. Entonces, m es menor que el -1 lo paso para el otro lado, si quieren lo pueden ver así, ¿no? Pero m es menor que n-1 si yo lo muevo, y esto ya es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque encontré, vamos a ponerle, contradice la hipótesis de inducción. Contradice la hipótesis de inducción. ¿En qué sentido? Nosotros sabíamos de la hipótesis de inducción que si teníamos para m cualquier natural más grande que ese m, no podía existir una función biyectiva entre m y ese número más grande. Y aquí lo que estamos contradiciendo es eso. Hay un número más grande que m y estamos mostrando una función biyectiva. Esa es la contradicción. Entonces contradice la hipótesis de inducción. ¿Y esa contradicción de dónde vino? Pues vino de suponer que hay una función biyectiva entre im+1 y in. Por tanto, no existe una función biyectiva. Vamos a poner así una función biyectiva f de im+1 en in. Entonces, la propiedad se cumple para m+1. Para m+1. Entonces, ¿sí? Pues ya, el resultado es cierto. Es cierto, ¿no? ¿Qué resultado es cierto? El verde, el que encerramos acá. ¿Sí? Híjole, ¿dónde está? Que para cualquier natural, si tiene un natural más grande, no existe una función biyectiva entre n y m. Y eso lo que quiere decir es que si tienen dos naturales distintos, no hay una función biyectiva entre im e in. Entonces voy a poner aquí ya como conclusión, ¿no? Es decir, salvo el otro caso en el que tuvieran que agarrar las desigualdades al revés, ahora m menor que n, es decir, no existe si n y m son naturales y n es distinto de m, entonces no existe f de in en im biyectiva. Y ya, ¿no? Entonces no hay una función biyectiva, ¿sí? Entre conjuntos de números naturales de diferente número de elementos, ¿sí? Y esto como corolario ya nos trae lo que les decía, que si un conjunto es finito, entonces hay un único natural con el cual se puede hacer biyección con el conjunto in. Entonces voy a poner aquí como corolario. Entonces aquí corolario. Si A es un conjunto finito, ¿sí? Si A es un conjunto finito,
Entonces, existe un único n en n tal que f, híjole, ¿cómo le pongo acá? Ajá, existe un único n en n tal que existe una función biyectiva f, vamos a ponerlo por acá abajo, una función biyectiva f de a, n y n. Es decir, que hay un solo número natural n, 0, 1, 2, etc. De tal manera que pueden encontrar una función biyectiva de a, n y n, ¿no? Y pues la demostración en realidad es sencilla, porque pues supongamos que... ¿cómo lo podemos decir? Ajá, supongamos que existe otro, ¿no? Supongamos que existe m en n tal que existe g de a en im biyectiva, ¿no? Entonces, pues pueden hacer una composición, ¿no? Entonces, pues existe la inversa de, pues no sé, cuál quieren. Existe la inversa de g a la menos 1. Existe g a la menos 1 de a en, perdón, de im, oye, de im en a. Entonces, si ustedes componen la composición, ¿cuál sería buena? Sería g a la menos 1 compuesta con f, oye, g a la menos 1 seguida de f, esta va de im en in. Entonces, esta es biyectiva. Pero, como no puede haber funciones biyectivas entre conjuntos de este estilo con m y n distintos, entonces forzosamente tenemos que tener, entonces, pues ya, vamos a poner así por el resultado anterior, m tiene que ser igual a n. Entonces, hay un único número, de tal manera que existe una función biyectiva de a, n y n. A ese número, ¿no? Le vamos a llamar la cardinalidad. Entonces vamos a ponerlo como definición por acá. Entonces, definición. Sea A un conjunto finito. Entonces, el único n, ¿no? Puede ser 0, 1, 2, etc. El único n tal que existe una función f de a, existe f de a en n y n biyectiva, se le llama la cardinalidad. O sea, tenemos todo el chance de ponerle un nombre específico porque es único. Se llama la cardinalidad de A. Y se nota y se denota por, entonces vamos a ponerle así, cardinalidad de A igual a n. Y básicamente lo que nos dice es, es el número de elementos de A. Nos dice
cuántos elementos tiene A. ¿Está bien? O sea, pareciera que estamos haciendo cosas que ya sabemos, pero las estamos probando. O sea, cosas que a nosotros nos parecen intuitivas, les estamos haciendo una demostración lógica que parte básicamente de la teoría de conjuntos. O sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Que tenemos nosotros nuestro conjunto, digamos, pues no sé, A, B, C, D. Entonces, esta construcción que hicimos acá nos dice que hay un único número, IN, en este caso I4, de tal manera que yo puedo agarrar una biyección, ¿no? De aquí para acá, es decir, puedo el A al 3, el B al 2, el C al 1, el D al 1, el D al 4, es decir, puedo numerar de manera finita el conjunto ABCD. ABCD. O sea, puedo decir, en este caso, con esta función, el 1 es el B, el 2 es el... Ah, no, perdón, el 1 es el C, el 2 es el B, ¿no? El 3 es el A y el 4 es el D. O lo puedo enumerar de otra manera, ¿no? Hay otra... Lo que no me restringe, lo que hicimos es que solo existe una función biyectiva. Obviamente puede haber varias, ¿no? Puedo decir que el A es el 1, el B es el 2, el C es el 3, el D es el 4. Pero lo que sí es cierto es que este de acá es único. Ese es el número. Y ese es el que le llama la cardinalidad del conjunto A. ¿Está bien? Bueno, entonces pues todo esto fue para formalizar el concepto de la cardinalidad, ¿no? Que les digo que puede parecer muy intuitivo, así como para qué lo estamos probando, pero pues si ustedes les dijeran, a ver, demuestra que pues este número 4 con el que tú puedes hacer una función biyectiva de aquí a acá es único, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes hacer una función biyectiva con 5? O sea, eso es, cuando te ponen un dibujo particular, pues sí, sí, ahí sí lo puedes demostrar, lo ves, pero ¿qué tal si tienen 1.000.000 de elementos, ¿no? O no sé, un 1 con un montón de ceros de elementos. Ahí ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces, aunque parece obvio, pero es muy importante porque estamos construyendo todo desde la base de la teoría de conjuntos, ¿no? La lógica, ¿no? Las funciones y todo eso, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Formalizar estos conceptos de cardinalidad. Entonces, para las siguientes sesiones lo que vamos a ver es, si yo tengo dos conjuntos, ¿cuánto es la cardinalidad de una unión ajena? ¿No? Si yo tengo dos conjuntos, ¿cuánto es la cardinalidad de un producto cartesiano? ¿Cuánto es la cardinalidad de un conjunto de funciones, del conjunto de funciones de un conjunto en otro? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto potencia? Ya podemos empezar a contar cosas y ya después hablar de permutaciones, ordenaciones, combinaciones, y por ahí va a caer el teorema del binomio. Está bien, entonces para allá vamos y aquí paramos la sesión. Bueno, nos vemos.